de Lima y es un reconocido abogado. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí. Feliz año. Igualmente, feliz año para usted también, aunque nos ha sorprendido mucho Sí. este fin de año, ¿no? Por supuesto, es algo inesperado y lamentable. Sí, totalmente. ¿Qué le parece la determinación del presidente de la República? Yo creo que este es el momento de darle una salida jurídica a este impasse. Y esto vendría a ser la convocatoria de la Junta de Fiscales Supremos. ¿Para qué? Porque la Junta de Fiscales Supremos está por encima del fiscal de la Nación. Deja sin efecto la remoción de los fiscales Vela y Domingo José Pérez. Y al mismo tiempo puede llegar a considerar de que dejar sin efecto el nombramiento del fiscal de la Nación. Yo me imagino que por una cuestión ya personal también, si la Junta de Fiscales finalmente le dice al fiscal de la Nación, oye, corrige lo que has dicho, yo no me imagino que el fiscal de la Nación continúe en su cargo, ¿no? Ah, por supuesto. No me imagino que continúe en su cargo. Lo primero que tendría que hacer es presentar su carta de renuncia al cargo de fiscal de la Nación, lo imagino. Y falta un voto nada más, porque hay 2 votos de los fiscales supremos, de Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos. Sí. Ayer se pronunció el doctor Gálvez, manifestando que no estaba de acuerdo por el momento en cuanto a la remoción. Y esto evitaría la intervención política en el Ministerio Público, tanto de parte del Poder Ejecutivo como del Congreso. Porque, por un lado, el Congreso dice, el presidente ha dicho, vamos a reorganizar el Ministerio Público. El Ejecutivo se declara en emergencia el Ministerio Público. Pero ¿qué es lo que han hecho siempre los gobiernos anteriores y congresos anteriores? Que, bajo el pretexto de una reforma del sistema judicial, han utilizado esta terminología, pero se han limitado única y exclusivamente a sacar a los que estaban ahí y colocar a quienes, a los de su entorno. Claro, colocar a los suyos. A los suyos. No pones a un fiscal de la Nación, sino pones a tu fiscal de la Nación. Exactamente. Y eso es la forma jurídica en la que se deja sin efecto esta pretendida intromisión por parte del Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y además, ya lo tenemos nosotros en el Consejo Nacional de Justicia o de la Junta Nacional de Justicia, en la que se dejó sin efecto y se trajo abajo el Consejo Nacional de la Magistratura por todas las razones que conocemos. Pero ¿qué es lo que se hizo? Se limitaron única y exclusivamente a modificar la Constitución en cuanto a que ya no sean los abogados quienes nombran a sus representantes, que ya no sean los colegios profesionales a quien nombran a sus representantes, que es lo que presentó su proyecto el Ejecutivo y rápidamente fue aprobado por el Congreso. Una junta especial. Pero ¿quién nombra al Contralor? El Congreso. ¿Quién nombra al Defensor del Pueblo? El Congreso. ¿Quién nombra al Tribunal Constitucional? El Congreso. Está politizado. Y eso es lo que debe conocer la opinión pública, que no se aproveche de esta situación para introducir la política dentro del sistema del judicial. Sistema legal, claro que sí, el sistema de justicia. Y los otros miembros son el fiscal de la Nación y el presidente del Poder Judicial. ¿No es cierto? Ahora, doctor, entonces usted nos dice, lo cual me parece interesante, y yo también creo que debería ocurrir algo de esa naturaleza, la mejor salida es la impugnación que está presentando tanto Rafael Vela como José Domingo Pérez, que justamente ellos han dicho, señores, estamos impugnando la decisión y que esto vaya a la Junta, para que la Junta, sin presencia del fiscal de la Nación, determine si esto es correcto o no. Exactamente. Yo considero que este es el momento y sobre todo buscar una salida jurídica, constitucional y refrendada por la ley orgánica del Ministerio Público y sobre todo evitar la intromisión política dentro del Ministerio Público. Si le toca hoy día al Ministerio Público, mañana le toca al Poder Judicial. Sí, y eso puede ocurrir tranquilamente. Ya le ocurrió al CNM. No gozan de la simpatía de la opinión pública por lo que ya conocemos, pero vayamos nosotros a algo cierto y algo importante, que como abogado en ejercicio lo conozco, las deplorables condiciones en las que se administra justicia. No hay local, no tienen mobiliario, no tienen personal, no tienen nada de nada. Los expedientes tirados en el suelo. Sí, y cosidos todavía. Eso sería lo de menos. Taladro y cosidos. No hay estantes y del suelo hay 2 metros de altura. Sí, es verdad, es verdad. Entonces,
empecemos por allí, que siempre vamos a modificar, vamos a reorganizar el sistema judicial, pero le niegan el presupuesto. ¿Y por qué le niegan? Bueno, cuando el Poder Judicial o el Ministerio Público dice necesitamos dinero para llevar adelante tales investigaciones o administrar justicia de esta u otra forma, el Congreso y el Poder Ejecutivo le dicen, te damos tanto, pero queremos esto. Es una triste realidad. Así no funciona, pues. Que desgraciadamente vemos el toma, pero dame. Y allí... Eso se llama chantaje, doctor. Y esa es la verdad. Y esto no es de ahora, es de toda la vida. Eso se llama chantaje y la justicia no se puede hacer por intermedio de chantaje. Y deben hacerla quienes conozcan la realidad judicial, quienes vean y hayan tramitado o hayan por lo menos siquiera en una oportunidad hayan visitado cómo se administra justicia, pero no aquí en el centro, vayan a la periferia. Claro, conozcan la realidad primero. Por supuesto. ¿No es cierto? Ensúciense en los zapatos, como se dice. No sentados en un escritorio, que nunca han ejercido la profesión, que nunca han conocido cómo se administra justicia. Es cierto. ¿Cómo pueden el problema es la intromisión que podría haber de la política al sistema de justicia que no debería ocurrir. El sistema de justicia debería ser un ente más técnico, con profesionales dedicados a la materia y no en busca de politiquería. Ahora, yo quería preguntarle algo también. ¿Usted considera, doctor, que la decisión tomada por Pedro Gonzalo Chávarri, fiscal de la Nación, está pegada a la norma, está pegada a la ley, a la Constitución? ¿Usted le ve algún infraccionamiento ahí? ¿Se ha roto la legalidad? No, está dentro de sus facultades, pero la situación es la siguiente. Hace un año, los procuradores, exigiendo una mayor cantidad para llegar a un acuerdo con Odebrecht, me exigieron que se duplicara la reparación civil. ¿Y qué dijo Odebrecht? Hasta aquí nomás, no hablamos más. Ahora, cuando ya está con un preacuerdo a punto de firmarse, sucede esto. Y lo más, también había que agregar la declaración del presidente de la República. Yo no estoy de acuerdo con el tercer punto del preacuerdo. Esto lo tiene que dilucidarse y que conozca la opinión pública. Una colaboración eficaz la lleva a cabo solamente el fiscal, el colaborador y su abogado. Y no interviene nadie más. Nadie más. Y una vez que llegan a este preacuerdo, es llevado al juez de la investigación preparatoria para que él convoque a una audiencia privada y allí recién interviene el procurador para objetar si está de acuerdo o no con el preacuerdo. Y si hay unanimidad, entonces recién el juez aprueba el acuerdo de colaboración eficaz. Y se está todavía en esa etapa, en realidad. Por supuesto. ¿No es cierto? Porque lo que ha hecho el fiscal de la Nación el día 31 es el pueblo, el Perú, quiere conocer de ese acuerdo, entonces vamos a dar a conocer ese acuerdo. Pero ese acuerdo todavía no está obligado y sacramentado. Es reservado. Lo dice el Código Procesal Penal. Y por eso llama la atención en este caso que el fiscal de la Nación pretenda dar a conocer este preacuerdo, porque violenta la reserva del proceso. Y más aún cuando la presidenta de la Comisión de Fiscalización dice, nosotros queremos conocer, que la opinión pública conozca, ¿qué? Quieren conocer quiénes están involucrados, porque aquí, si esto no se enmienda, el preacuerdo y la colaboración eficaz se viene abajo. No llegaremos a conocer nunca qué funcionarios, qué políticos, qué empresarios, qué abogados están comprometidos en toda la cochinada de la bajada. Y estamos a puertas, doctor. Ya ¿qué cosa? En una semana viajaban los fiscales, ¿no es cierto? Se traía la información al Perú y lo que se había dicho por parte de O Globo y otras agencias noticiosas que conocían más o menos de qué se trataba era que era una bomba impresionante, por supuesto. ¿No es cierto? Que podría traer conflictos grandes en instituciones tipo Congreso de la República. Todo eso se pone en riesgo. Indudablemente. Y la verdad que para mí, indudablemente ya, si se persiste en dejar sin efecto el nombramiento de Vela y de Pérez, todo esto se viene abajo. Y no conoceremos quiénes son los verdaderos corruptos, como sucedió en la época de Toledo y el Congreso. Y pues. Y a la verdad. Ahora, hay una pregunta interesante con respecto a lo que usted señala también
y a lo que se ha tocado sobre las reparaciones civiles, ¿no es cierto? Porque muchos, el fundamento, y hoy ya lo he escuchado en el público inclusive que ha aceptado esto como una teoría aprobada, dice, ¿qué tal raza? ¿Por qué solamente 600 millones? Nos han bajado la reparación civil, eso es vergonzoso que nos hayan bajado la... Ok, está bien, yo también estoy de acuerdo con que 600 millones es muy poquito para todo lo que nos ha robado Odres y la bajada y todos los brasileños, es un sencillo. Pero yo creo que acá hay dos cosas y usted como abogado quiero que nos la explique, ¿no es cierto? ¿Qué queremos? ¿Recuperar la plata que nos ha robado Odebrecht? ¿O queremos que salga a la luz quiénes son los mafiosos políticos en nuestro país que hicieron que no solamente Odebrecht y Lavajato, sino otras empresas se lleven toda la plata en nuestro Perú? ¿Se puede hacer las dos cosas juntas? Es bien difícil, ¿no? Indudablemente que veamos costo y beneficio. Si los procuradores y el Ejecutivo y buscan el pretexto, porque esa es la realidad, para mí es un pretexto el decir no estamos de acuerdo con este tercer punto de la reparación civil. Y lo dijeron los procuradores el año pasado. No estamos de acuerdo. Veamos costo y beneficio para el bien del país. ¿Queremos combatir la corrupción? Pues que se lleve adelante la colaboración eficaz de Barata y de Odebrecht. Y conozcamos de una vez quiénes son los corruptos, quiénes son los que se han llevado nuestra plata. Y sobre todo, si yo dejo de ganar o dejo de percibir 600 millones de dólares, pues yo lo triplico, porque a los próximos involucrados, a los corruptos, a ellos les fijo una reparación civil y triplico o cuadriplico la reparación civil. Además eliminas un montón de corruptos de tu sistema y ya la corrupción que ahora nos cuesta una millonada anual, muchos dicen 12.000 millones, otros dicen 30.000 millones, lo que sea, pues una millonada, por lo menos parte de esas cabezas de corruptos las eliminas del sistema. Por supuesto, y sobre todo en la década pasada, y eso lo sabemos, porque los abogados que ejercemos la profesión sabemos quién es quién. Y era público que muchos funcionarios públicos habían recibido coimas millonarias. En algunos casos se denunciaron y se archivaron, en otros ni siquiera se denunció. Evitemos esta situación. Se dice, no hemos aprendido nada, no hemos querido aprender. Exacto. No hemos querido aprender. Lo que aquí se quiere es que los políticos, algunos por supuesto, que persista la corrupción porque viven de la corrupción. Otro tema importante que me gustaría resolver, usted que conoce mucho este tema del derecho, doctor, con la experiencia que tiene. Los fiscales manejan algo que se llama la teoría del caso, ¿no es cierto? Ya. Yo le explicaba ayer a unos primos que me preguntaban del tema. Dicen, ¿pero qué acaso José Domingo Pérez es un super sabio? ¿O Rafael Vela es un recontragenio? Que nadie más tiene la capacidad. No es así. Pero ellos conocen el caso. El caso de Lavallato debe tener más hojas que un baldor. No que un baldor, que un compendio de baldor es una cosa impresionante. El caso de Lavallato es súper complicado, debe tener como 10.000 folios. Es increíble la información que hay ahí, que tienes que conocerla poco a poco, ¿no es cierto? Ellos ya conocen y tienen una teoría del caso y podían ir con este conocimiento a la entrevista con Barata en Brasil, en Marcelo Odebrecht. Alguien que entra, doctor, como el doctor Paucar, que podría tener la capacidad que ustedes quieran, o el doctor Almanza, que podría tener la capacidad, pueden tener con claridad el caso. De ninguna manera. Hay que ser realista. Yo puedo conocer, porque, bueno, por experiencia, pero no voy a conocer de la misma manera que lo conoce quien ha llevado el proceso durante varios años. ¿No es cierto? Nadie, supuestamente nadie debe conocerlo como lo han llevado, como lo conocen ellos, pues. Es imposible. Hay que ser realista. Y es por eso yo he sido crítico de algunas decisiones de parte del fiscal, José Pérez. Pero eso no significa que esté de acuerdo con su remoción. Porque hay que ser realista. Aquí lo que se pretende con esta remoción y con esta intromisión del Ministerio Público hacia el Ministerio Público es que no se conozca quiénes son los corruptos. Esa es nuestra triste realidad. Ese es el fondo. Y no dejemos nosotros, no lo dejemos llevar por que la opinión pública o por las manifestaciones, indudablemente que se exija que ellos vuelvan a su cargo. Pero tampoco no podemos permitir una intromisión de la política
por parte del Ejecutivo y por parte del Poder Legislativo en el Ministerio Público. Es verdad. Ahora, doctor, explíquenos qué es una teoría del caso y por qué Paucar o el fiscal Almanza podrían llegar con una nueva teoría del caso. La teoría del caso significa de que el fiscal está convencido de que se cometió un hecho delictivo y tales personas están involucradas. Y para conocer si están involucradas, debo saber qué declaraciones testimoniales, qué documentos o qué otros instrumentos hay en la investigación preliminar que se lleva a cabo o la investigación ¿Cuál es el modus operandi? ¿No es cierto? Por supuesto, para poder interrogar. Y además, me pongo en el plan de Barata y como abogado de Barata y Odebrecht. Entonces dice, oye, mire, estamos gestando este preacuerdo a que ya habíamos llegado nosotros. Habíamos convenido con el Ministerio Público. Ya no hablo, pues. Ya no declara, así de simple. Y eso es lo que se está persiguiendo. Y eso es lo que no debemos permitir. Sí, pues, eso es cierto. Eso es cierto. O sea, acá no se trata de genios, se trata de abogados, de fiscales que conocen el tema porque se han encargado de estudiar el tema, que no es fácil, porque el caso Odebrecht no es un tema fácil, es un tema súper complicado, ¿no es cierto? Y que además ya tienen un preacuerdo, pues. Si yo tengo un preacuerdo con el doctor para hacer un caso y luego viene alguien y me lo quiere cambiar, ya no, pues ya no voy a aceptar, ¿no es cierto? Si no me aceptan las normas que hemos firmado. Y ya lo hicieron hace un año. Sí, claro, ya lo hicieron hace un año, exactamente, ya lo hicieron. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Vamos a escuchar al fiscal José Domingo Pérez que está declarando. Adelante.